Comienza Café y Economía con el doctor Eduardo Corrado. Ustedes saben que empezamos pensando y reflexionando. En algún momento, ese famoso Lord Byron dijo: la vida es demasiado corta como para jugar al ajedrez. Sin embargo, Peugeot, un joven de 16 años, se consagró campeón mundial. Y en el ajedrez está la inteligencia y la creatividad. Esa inteligencia para jugar y para crear que deberían tener todos aquellos que son líderes. Pero claro está que los que se creen líderes no la tienen. Esto pasa sencillamente con los políticos argentinos. Señores oyentes, ustedes mismos piensen y saquen sus propias conclusiones. Soy demasiado bueno haciendo express porque no había pensado nada, por la cual la hice corta. Sí, estamos, sí. Eso me estaban diciendo. Bueno, les voy a comunicar, señores, que acá las editoriales se hacen express a pedido de los chicos que integran el equipo. Exacto. Pero sí, la verdad es que no habían pedido nada, ni yo había pensado nada. Pero habíamos mencionado lo de algo tirado de Peugeot, y con eso agarramos el pase y armamos la editorial y la reflexión. Hace 22 años que no tenía la Argentina un campeón individual en ajedrez, 22 años, y 14 un título por equipo. Mirá vos. Así que bien. Tema importante, ¿no? Sí. Tema importante que es esto de pensar para ir buscando, por supuesto, qué pasa en el mundo, qué pasa en la política, qué pasa en los espectáculos. Y un espectáculo que, por supuesto, a Argentina lo preocupa, ¿no? Griesa lo declaró en desacato y vamos a ver si le mete la multa o no. Claro. Veamos, suspenso. Está en suspenso, ¿no? Por ahora. Está en suspenso hasta hoy a las 12 del mediodía. Se define hoy en el almuerzo. Se define hoy en el almuerzo, y entre papa frita y papa frita vamos a trazar un poco lo que es, ¿no? La cancha desde el 46 hasta el 69 y siguiendo hasta el 2014. Sí, la portada de Clarín de ese año decía que saldrían con vida varios procesados de Nuremberg, uno de los títulos. Otro, Rusia pidió privilegios en los países ganados a su influencia. Por otro lado, diputados no pudo votar el feriado del 17 de octubre. Bueno, lo querían hacer feriado entonces. Lo querían hacer feriado, después de un tiempo lo lograron. Por eso ayer alguno me preguntaba, y ahí ese famoso libro del 45 de Félix Luna, que plantea bien lo que pasaba en esa época, en ese 17 de octubre, que casualmente fue del 45, y luego se extiende por los años, y que está en el imaginario popular y, por supuesto, en la historia. Me da gracia, perdón, que dice, no es un título, ¿no? Pero una llamadita: reclame su canillita con esta edición en suplemento deportivo. O sea, venía aparte. El suplemento deportivo se ve que venía aparte, claro. Muy bien. Qué gracioso. Buen dato. Claro, como un suplemento especial, como ahora te venden aparte otras cosas, de cocina, no sé lo que sea. Exacto. Mirá. Claro, vienen libros, hay algunos diarios que traen libros, y vos que tenés un cuponcito y teóricamente te lo cobran menos. Claro. Teóricamente. Sí. Vamos al 1969, el título más importante. Justamente una frase del presidente Juan Carlos Onganía: el progreso de la siderurgia es el camino del desarrollo, lo dijo Juan Carlos Onganía al inaugurar el 9º Congreso Latinoamericano de esa especialidad. Por otro lado, comenzó sus deliberaciones el FMI, habló Dañino Pastore. Era el ministro de Economía. Bien, en el ámbito internacional, Praga, sin liberales, se integró el nuevo gabinete checoslovaco. Levante, continúan las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos. Alemania permitirá que el marco fluctúe libre según la ley de la oferta y la demanda. En la moneda sigue estando, ahora el euro, digamos, reina en Europa. Hoy Alemania va a salir a comprar euros vía emisión de bonos, quiere decir que están cerca de una inflación, pero bueno,
vamos a ver qué pasa en el mundo, especialmente en Europa, ¿no? Donde Europa tiembla por el tema del combustible con Rusia. Rusia sigue manejando esa frontera oriental con China y va marcando lo que es, por supuesto, el poder que se lo disputan entre Rusia, Alemania e Inglaterra. Estas dos últimas en tándem, juegan como si fuera en pared, como pasó ayer Banfield-Newell, que Banfield con un par de paredes le marcó la cancha a Newell y le ganó 3-0. 3-0, qué un resultado casi inesperado, pues se jugaba en la cancha de Newell, un resultado difícil, ¿no? Pero bueno, ahí había está. Dos invictos había en el campeonato. Había dos invictos, entre ellos Newell. Claro, ahora quedó solamente River Plate. Bueno, vamos a ver qué pasa el domingo. El domingo, ¿no? Se viene. El domingo con Boca. El super clásico. Iremos con la camiseta agujereada por cábala. ¿Ah, ¿Usted sí? cómo va a ir? Yo voy a ir siempre de smoking. Usted es smoking. Sí. Bueno, ¿Qué va a hacer? Bueno, no podemos hacer nada. Bueno. Vamos a los títulos de ámbito financiero a ver qué pasa. O si no, los números, ¿no? Los números. El riesgo país subió el 1,32%, se ubica en 693 puntos. ¿Qué pasó con el índice Merval, que mide la cotización de las acciones líderes en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires? Subió el 0,45%, 12.593 unidades. El índice Dow Jones bajó 0,25%, 17.071 unidades. En cambio, vamos a los granos. Soja, Chicago, hacia arriba 1,46%, cotiza a $339 por tonelada. Y la soja en Rosario, igual, sin variaciones, 2.235 pesos por tonelada. Y el trigo subió el 1,47%, $176 por tonelada. ¿Y qué pasó con el petróleo? Subió 1,10%, $94,57 por barril. ¿Y el oro? El oro subió, bueno, se después viene de tanto salvando. tiempo, 0,18%, cotiza $1.217 por onza Troy. Mira vos, viene Sí, subiendo. un poquito. La construcción viene en caída, pero vos fíjate lo que pasa en las villas, ¿no? Sin crisis inmobiliaria, porque hay fuerte demanda y suben los precios. Será, bueno. En la Villa 31 se llega a pagar hasta 4.000 pesos por una habitación. El precio de alquiler de un 2 ambientes en Palermo. ¿Viste? Y por una habitación en la Villa 31. Vamos a buscarle la explicación en el mismo artículo, Sí. y ahí lo tiene un poquito. La población que reside en las villas de la ciudad pasó de 163.000 a 275.000 en los últimos 4 años, según un informe del Observatorio de Derechos Humanos porteño. La demanda de espacios no cesa. Bueno, ahí tienen una clara muestra Sí. de lo que hoy es la Argentina, ¿no? Van a alquilar a las villas o compran en las villas sencillamente porque no le piden ninguna garantía. Ajá. Hay que entrar y buscar a quien maneje la cosa y consiguen un lugar. Esto te está hablando de varias cosas, ¿no? Primero, que hay una baja en la calidad de vivienda de lo que el porteño o de los que viven en Buenos Aires acceden. Muy distinto es vivir en Palermo que en la villa, ¿no? Sí. En cuanto a calidad del producto final. Sí. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el otro día en La Nación hablaba de este tema en Buenos Aires, en cuanto a que Buenos Aires mantiene esa famosa cantidad que nosotros le decimos de 3 millones de habitantes desde el 47 ahora. Distinta composición de los inmigrantes que habitan Buenos Aires, distinta composición de la capacidad adquisitiva de los habitantes de Buenos Aires, y por supuesto tenemos este tema que parece, no que parece, es el tema de que Salta, que en las villas sube la cantidad de personas, baja la cantidad de personas que habitan el ejido de la capital, y por otro lado te está marcando también que cambian los distintos consumos de la forma de vivir y hasta aún en las comidas comunes. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta en las economías locales, como por ejemplo en este caso Buenos Aires. Es un tema típico de la Argentina, donde las villas en las grandes ciudades han crecido en forma exponencial. Tan exponencial que por supuesto cambiamos un poco de las villas y nos vamos un poco a la poesía en Rosario.
Sí, porque es el Festival de Poesía de Rosario. ¿Qué traen de nuevo los más nuevos? Ayer cerró la edición número 22, hubo autores consagrados y un homenaje a Juan José Saer, pero los más jóvenes fueron los grandes protagonistas. Ajá. Bueno. Ampliamos un poquito, a ver qué dice por acá, donde dice ser, esta es una frase que está remarcada en negrita. Ajá. Usted que tiene buena vista. ¿Alguien acá entiende que era una suerte de performance llegar a una ciudad desconocida sin un peso, ser pobre y negro en un mundo ajeno, como la poesía misma? De Ezeiza a Piedrabuena, en Lugano, caminó. Y después, con su pasaje de invitado, se subió un micro a Rosario. Alguien en medio del festival dijo que ese había sido su más contundente acto poético. Bueno, se fue a Rosario y por supuesto tenemos a Martín, que algo nos va a decir del partido que se jugó ahí, ¿no? Sí, Banfield, Newell. Sí, ¿qué tal? Buen día. Exactamente, 3-0 Banfield de visitante le ganó a Newell's y lo que hizo fue trabarle la posibilidad a Newell's Old Boys de acercarse al equipo de River. Sí. Las posiciones entonces quedan River con 21, Independiente 18, Lanús 17, Racing y Newell's 16. Y Boca está ahí, mitad de tabla con 13 puntos. Domingo, River Boca, Boca River por la Güemes. ¿Hora? 17:15. 17:15. Siempre un rato antes, ¿no? Vamos a estar, ¿o no? Claro, 5:15 es el partido y desde un rato antes largo va a haber una transmisión, una gran transmisión en la previa. Después Ajá. me gustaría que haya apuestas el jueves, el último programa en vivo. Vamos a ir a pedir un préstamo al banco. Sí. Las tasas están baratas, entonces vamos a ir a pedir ¿Cómo un no? préstamo al banco. ¿Cómo no? Pero por supuesto tenemos algunas noticias rápidas. Sí, política nacional, resistencia al Código Civil. La oposición recurre a la justicia. Presentará un amparo para que no se trate el proyecto. Dentro del ámbito económico, grave riesgo para las frutas. Una devastadora plaga originaria de Asia amenaza a la agricultura argentina. Justo pusiste la marca encima de la palabra. Seguridad, furia y muerte en Tucumán. Un hombre que ya había cumplido una pena por femicidio asesinó a su novia y se suicidó. Ajá. Bueno, vamos a los títulos de ámbito. Sí, noticias rápidas también. Apuestan a que llegue el oficial a 9 pesos con 75 a fin de año. Estamos hablando del valor del dólar. Cristina habla hoy sobre medidas tras el desacato. Y Brasil deja caer más el real y complica al Banco Central de la República Argentina. Acá el real se devalúa. Dilma busca posicionar rápidamente las exportaciones de Brasil, devaluando su moneda, complica a la Argentina, pero no nos olvidemos que el domingo, junto con el clásico River Boca, Sí. hay un clásico en Brasil donde se va a dirimir quién va a ser la presidenta de Brasil. Sí. El tercer candidato es un hombre, pocas posibilidades tiene, a menos que pasen esos milagros imposibles, tiene poquitas posibilidades de hacerlo. Así que Dilma o Silva. Dilma o Silva, es rima, ¿no? Parecido, Podemos sí, hacer un con versito. 5 letras. 5 letras, Vocales, ahí. la I, la A. Bueno, Ah. parecido. Bien, reservas caen por debajo de 28.000 millones de pesos. De dólares, sí. Estamos hablando de las reservas. Una racha de 9 días consecutivos con ventas en el mercado cambiario compromete las reservas del Banco Central y pone en riesgo la meta fijada por Fábrega para fin de año. Bueno, completamos lo de Brasil. Sí, dice, mercados nerviosos. Dilma gana en las encuestas y empuja al real a una caída de 8% en el mes. A menos de una semana de las elecciones presidenciales, el mercado cambiario reacciona con fuerza a las noticias políticas. El real cayó ayer 1,71 hasta las 2,45 unidades por dólar y anotó su nivel intradiario más bajo desde diciembre de 2008. Los últimos datos provistos por Datafola reflejan una clara victoria de Rousseff sobre Marina Silva, la principal candidata de la oposición. Dicen las encuestas que le sacaría 15 puntos de ventaja en la primera vuelta. Con lo cual, 15. O sea que es muy posible que ahí se cumpla lo que decíamos nosotros, que a lo mejor
Silva fue sencillamente una burbuja, ¿no? Ajá, sí. Entonces, puede ser, Mm. pero el tema se va a ver en la cancha, Sí. ahí en Brasil se va a ver, por supuesto, el domingo a ver qué pasa. Por otro lado, dice, el gobierno chino enfrenta el mayor desafío político, dice, inquietanse que semejantes entre las actuales manifestaciones en Hong Kong y las que sucedieron hace 25 años en Beijing, que terminaron con una violenta represión con un saldo de centenares de muertos y miles de heridos. Hong Kong es el epicentro por los mayores reclamos por la democracia en China. Recordemos que Hong Kong fue un enclave inglés hasta 1997 y ese enclave fue el que marcó la economía de China, extra China, y en ese lugar, por supuesto, no quieren un gobierno comunista y eso provoca esta reacción del pueblo de Hong Kong, que hasta ese momento había sido una sociedad, había sido hasta el 97 una ciudad bajo el dominio inglés entre comillas, ¿no? Porque era un jueguito de capitales donde la bolsa de Hong Kong y los bancos de Hong Kong manejaban parte del sistema financiero mundial que hoy simplemente parece agujereado, ¿no? Y hablando del ámbito internacional, en España, ¿qué pasó? El Tribunal Constitucional español suspendió el referéndum independentista de Cataluña tras admitir a trámite los recursos interpuestos por el gobierno español de Mariano Rajoy contra la convocatoria, oficializada el sábado por el gobierno catalán. Así que en rechazo a la decisión, las entidades independentistas, con una gran capacidad de convocatoria demostrada en las manifestaciones de los últimos años, anunciaron protestas para hoy en cada municipio español. Bueno, España, Escocia, ¿no? Quebec, decíamos el otro día, van marcando las ansias independentistas de un mundo globalizado que simplemente parece que se está rompiendo. O a lo mejor es verdad. Comienzo de espacio publicitario. Construir Salud, la obra social del personal de la construcción, ha desarrollado a partir de 1991 una política de salud basada en los principios básicos de solidaridad social y equidad, orientada a mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios. Construir Salud, la obra social del personal de la construcción. Viví una experiencia única en Nordelta. Departamentos de 2 y 3 ambientes en el proyecto Aqua 2 del barrio El Golf. 4571-7095, 4574-0252. Gustavo@ymsconsultores.com.ar. Proyecto Aqua 2. Taller de las Tablas. Teatro bilingüe. Por Verónica Alegre. En Globalicard Sociedad Anónima encontrarás asesoramiento empresarial, cursos de idiomas para negocios internacionales, marketing y asesoramiento publicitario. Comunicate al 4382-3004. globalicardsa@gmail.com. Taller de pareja Estela Maris Boido, psicóloga social. tallerdepareja@gmail.com. 15 59 32 87 95. www.tallerdepareja.com.ar. Fin de espacio publicitario. ¿Twitter tenemos? Tenemos teléfonos 4381-2557, 4381-2569, nuestro Facebook que es Café y Economía y nuestro Twitter @Café y Economía. A ver, todos estamos preocupados si hay lluvia o no hay lluvia. Y mira, hay probabilidad de lluvias, algunas lloviznas para hoy. Durante todo el día es la probabilidad, así que calculo que en algún momento algo de agua puede caer, ¿eh? Sí. Pero Lo que pasa es que no nos mucho. informen los oyentes si está lloviendo por su barrio. Claro. Ya, por ejemplo, por esta hora, sí, por esta hora ya está lloviendo por algunos lugares del conurbano, así que en algún momento puede llegar. La máxima para hoy pronosticada es de 22 grados. Mañana ya nuevamente con sol, mínima de 12 grados, máxima de 19. El jueves continúa soleado, mínima de 9 grados, máxima de 18.
Y el viernes, soleado también, mínima de 11 grados, máxima de 18. Claro. Y bueno, y el sábado me parece que llueve. ¿Tenemos un No. invitado? Sí. ¿En serio? Sí. Oh, ¿Sábado llueve? Sí. qué Sí, garrón. porque hay que mojar la cancha para el domingo. Bien. Le vamos a dar ventaja, vamos a jugar con cancha mojada nosotros. Muy bien. Está el doctor José Pablo da Pena, por favor, hablemos de algo serio. De cancha mojada no, porque me acuerdo de Boca Racing y Boca perdió después de esa cancha mojada, así que no También le quiero- ganamos nosotros con cancha mojada en la cancha de Boca. Oh, Tuvieron que por sacarla eso. con secador el Oh. agua. Qué mal. ¿El señor es de Boca? Sí. Ah, Sí. ¿Usted, Sí. doctor da Pena? De River. ¿De River? Sí, Bueno, sí. está bien. No podría ser de otra manera en esta radio. Claro, es Claro. verdad. Sí. Bueno, ya que está el doctor da Pena, vamos a empezar a ver si nos puede explicar esto. Esto de las villas me llamó la atención, ¿no? Y hay una correlación, ¿no? Pareciera que sube la cantidad de habitantes en las villas. La ciudad de Buenos Aires se mantiene estable en cuanto a cantidad de habitantes desde el 47. Sí, venía escuchando eso, 3,5 millones, ¿no? 3 millones de habitantes, 3 es lo que millones. tiene. Promedio de edad del 47, entre 26 y 28 años. Promedio de edad ahora, entre 46 y 48. Ese es el promedio de edad. Y el otro día escuché también una estadística de que hay mucha más gente sola. Mucho más gente sola O sea, por los divorcios y por la gente exactamente. que opta directamente por vivir sola. Los matrimonios empiezan a desaparecer, hay mucho menos casamientos. Y la reforma del Código Civil y Comercial, que se va a unir ahora con la reforma, prevé también como si tuvieran los mismos derechos los que no están casados. O Pero sea, tienen que convivir. tienen que convivir y probar que conviven, pero van a obtener los mismos derechos. O sea que, ojo con eso, ojo con los derechos en el momento que empiezan a convivir. Hay que tenerlo en cuenta y eso hace también a la economía, de cómo se dividen los bienes, cuánto hay que después pasar al que está divorciado o divorciada, y eso a lo mejor tiene que ver también, baja la cantidad de activos que uno tiene después de un casamiento, pero también bajan la cantidad de reservas que tiene el Banco Central. Sí, es cierto, están bajando, es decir, hoy hay un pago, hay un vencimiento que se tiene que depositar también, vencimiento de un bono, el que generó el cambio de jurisdicción, y de a poquito también el dólar oficial se va Para arriba. para arriba, sí. La brecha es muy grande, y sobre todo porque hay inflación, el problema es la inflación, es decir, en general se menciona que se debiera devaluar, es decir, que se debiera depreciar el tipo de cambio, y eso no es una solución, eso es una consecuencia. El problema de fondo termina siendo la inflación y la monetización por parte del déficit del gobierno que realiza el Banco Central con la emisión de dinero. No es que sube el dólar, es que baja el peso, es decir, baja el sí. peso en términos de todos los bienes, en términos de todo el dólar, en términos de las acciones también. Sí, si ustedes ven, hablábamos hace cosa de un mes aproximadamente. ¿Compró acciones? Todavía no, porque me resulta difícil, ¿no es? ¿Qué le difícil. resulta difícil? ¿Cómo comprarlas? Pero tiene que ir a un agente de bolsa, una sociedad de bolsa. Es muy simple, es como ir a un banco, en lugar de eso, a un agente de bolsa, una sociedad de bolsa, deposita el dinero. Eso está monitoreado, es decir, no es que usted tiene que confiar y esperar que todo salga bien. Y eso se lo acreditan en una cuenta, y a partir de eso es como colocar un plazo fijo. Es decir, usted tiene el dinero en una caja de ahorro y si quiere comprar. Imagínese que compra acciones de Tenaris. De repente al otro día usted sale a decir que es accionista de Tenaris, es decir, una persona con mucho poder adquisitivo. Eso ayuda Me mucho. está convenciendo. ¿Usted es casado? No. Bueno, por eso podría en algún momento cuando salga con una señorita decir que por más que tenga 2 acciones de Tenaris, usted es accionista de Tenaris. Soy de Tenaris. Bueno, acá hay un tema, ¿no? Bueno, me parece que te viene bien eso, pero no digas que sos accionista estelar y después vamos a tener problemas. Dice encuesta, para el 46% el default agravó los problemas de empleo. ¿Es cierto eso o simplemente es un título del diario? No, es cierto. Bueno, no conozco el detalle. Sí puedo hablar del mecanismo detrás, pero no sé si el 46, el 47, el 48 o el 40, es decir, si la cifra o si las cifras son exactas. Pero el problema que está teniendo la economía es que está con un corsé. Come mucho y tiene un corsé puesto. Ajá. ¿Y qué le pasa a la gente cuando come mucho y tiene un corsé puesto? Hace fuerza. Hace fuerza. Las costuras hacen fuerza y eso es lo que está sucediendo. Y vinculado al empleo, gran parte, es decir, hay una correlación entre lo que se importa, lo que se exporta y lo que se produce.
En consecuencia, no se puede producir si no se tienen insumos. Es decir, sería muy raro una economía en la cual cortando las importaciones el nivel de actividad siga manteniéndose constante. Al restringir las importaciones se cuenta con menos materia prima, con menos insumos para algunas industrias, y eso termina afectando también la calidad de empleo. Lo vemos con el sector de autos. Es decir, al caer la demanda automotriz, sea por la cuestión argentina, sea por el dólar, sea por la cuestión brasileña, en definitiva no se pueden fabricar más autos, no se pueden comprar más autopartes, y empiezan a haber problemas en autopartistas, en las propias empresas automotrices. Es decir, es un riesgo muy, muy grande. Por otro lado, ¿cómo juega la presión de Brasil sobre Argentina en el momento de las elecciones? Mira, este título es curioso, ¿no? O para mí es curioso. Dice, la bolsa brasileña se hundió por temor de una victoria de Dilma en primera vuelta. Sí. ¿No? Por otro lado, el real se devaluó y, por supuesto, el título relacionado del cronista comercial dice, esto perjudica a la Argentina. Sí, es cierto. Tenemos elecciones en Brasil, caída de la bolsa en Brasil, un real que se devalúa perjudica a la Argentina. ¿Sí? Pregunto, ¿no? Pregunto. Sí. Con respecto a la bolsa, también tenemos que entender durante todo este periodo, durante Lula y durante Dilma, la bolsa subió en Brasil mucho. O sea que el hecho de pensar de que por culpa de Dilma cae es también un poco exagerado. Es decir, puede haber caído por algún factor que esté vinculado al nivel de actividad, puede haber algún temor por parte del electorado que esté vinculado a alguna suerte política demagógica por parte de Dilma. Lo raro es que no lo haya hecho hasta ahora, es decir, que de alguna manera piense que va a suceder en este momento. Y con respecto a la devaluación del real, yo diría que tampoco es el real el que se devalúa, el que se aprecia es el dólar. El dólar es el que se está apreciando a nivel mundial. Y eso nos lleva a otro problema, que si el peso se deprecia como consecuencia de la emisión de pesos, bien, y si encima el dólar se aprecia a nivel mundial como consecuencia de las expectativas de suba de tasas en Estados Unidos, todo eso termina afectando, haciendo un combo que en lugar de ser beneficioso para Argentina termina siendo perjudicial. Es decir, no nos olvidemos que más allá de la cosecha histórica que tiene Estados Unidos en soja, que ha tirado los precios abajo, cuando el dólar se aprecia, cuando el dólar sube, en términos de otras monedas, los precios de los commodities bajan también, porque están todos denominados en dólares. Ahora tengo una pregunta. ¿Cuánto puede durar la suba de tasas en Estados Unidos sin parar su economía? Es que en realidad no es por un tema de la economía, es un tema de inflación. Es decir, la tasa se la sube cuando hay expectativas de inflación. Mientras no haya expectativa de inflación, la tasa se ha mantenido. Sí, la cantidad de dólares que ha emitido Estados Unidos es impresionante. O sea, cuadruplicado, multiplicado por 4 la cantidad de dólares a nivel mundial, que imagínense que encima ya venía con mucha cantidad de dólares. Sí, sí. Entonces, la pregunta estándar es, ¿por qué no provoca inflación eso en Estados Unidos? Porque, es decir, a veces la vez pasada leí en el periódico de que con la cantidad de pesos que ha emitido Argentina se podría llegar hasta la luna, algo así. Si más o menos, sí, salió un título. Exactamente, uno al lado del otro. Y leía los comentarios, porque a veces lo más interesante es lo que piensa la gente de las noticias. No tanto las noticias, sino lo que la gente piensa de las noticias. Y bueno, justo había comentarios de que Estados Unidos también ha emitido más dólares todavía en relación a lo que ha emitido Argentina. Que quizá podía pasar la luna, pero ¿por qué Estados Unidos no tiene inflación y Argentina tiene inflación? Porque el mundo quiere dólares, es más, los argentinos quieren dólares, entonces eso termina generando que Estados Unidos pueda exportar esa inflación. Mientras ha podido hacer eso, mientras ha mantenido un nivel de capacidad instalada ociosa significativo, no le genera inflación. ¿Cuándo empieza a subir la tasa? Cuando empieza a haber, de alguna manera, que hay alguna expectativa inflacionaria, es decir, que puede darse en el futuro un nivel de precios que termine presionando sobre la economía. Y tarde o temprano eso tiene que suceder, porque no es normal, es decir, la situación de tasa cero en Estados Unidos, o de tasas cercanas a ceros, no puede, por definición, no puede mantenerse en el tiempo de manera indefinida para siempre. Te dejo dos preguntas y ahí vamos al corte, ¿no? Te dejo dos preguntas en el aire. Por un lado, ¿piensan comprar bonos en Europa o lanzar bonos para absorber euros
hay inflación en euros. No, todavía no, al contrario. ¿Cuál era la noticia, perdón? ¿Quién piensa? Acá, ahora te la vamos a buscar acá en el cronista, dice que va a haber una emisión impresionante, dice el Banco Central Europeo compraría 200.000 millones de euros en bonos. Sí. Al contrario, eso es una absorción de la base. Una absorción de la base monetaria de europea. Claro. ¿Por qué? Porque ahí tiene inflación. No, al contrario, lo que se está pensando es justamente la emisión de dinero. Eso tendrá algún otro tipo de propósito vinculado a las tasas, es decir, quizás es para bajar la tasa que quiera hacer eso. Acá te decimos, según un sondeo dice de Reuters entre los operadores de mercado, los operadores consideran que el Banco Central Europeo dará más detalles el jueves sobre el plan. La encuesta previa calculaba compras por 300.000 millones de euros. Y por otro lado, Sierra dice, la guía explica su funcionamiento y ofrece orientación sobre las prácticas y supervisión del mecanismo. En ese caso, bueno, en general lo lógico es para bajar la tasa. Es decir, que Europa compra todos esos bonos para subir el precio de los bonos y para bajar la tasa de interés. Para bajar la tasa de interés. Sí. Ajá. Y Pero ojo, si compra los bonos, ahora que no había visto la noticia, pero si el Banco Central compra los bonos, está emitiendo euros, no contrayendo la base. Es decir, lo que está haciendo es incorporar o introducir 300.000 millones de euros dentro del mercado. Es decir, lo que se piensa ahora es que... ¿Está emitiendo? Claro, exactamente. Lo que se piensa ahora es que la Reserva Europea, el Banco Central Europeo va a seguir los mismos pasos que siguieron los estadounidenses. Los dos no podían hacer las cosas al mismo tiempo, emitir muchos dólares los estadounidenses y muchos euros los europeos. Porque aparte de eso, la calidad de los bancos en Europa tenían problemas. Y de a poco han ido resolviendo esos problemas. Una vez que estaba mucho más apalancado en términos de deuda, o sea, los bancos estaban en una posición mucho más frágil en Europa que en Estados Unidos. Entonces Europa ha hecho cierto saneamiento y lo que se menciona es que quizás ahora existe la posibilidad del quantitative easing europeo, es decir, que sea Europa el que sale a emitir los euros de la misma manera que salió Estados Unidos en los 6 últimos años. Eso es para, a ver, ya ahí te dejo la pregunta en el aire, ¿no? ¿Eso es para pelear contra los países orientales? ¿Es una unión Moscú, Berlín, París, Londres, Washington contra los orientales? Y por otro lado, te hago la siguiente pregunta. Nosotros decimos siempre que la educación y la cultura es la base del crecimiento. Sin embargo, hoy, el cronista comercial, en la revista, el cronista comercial dice que los 10 más ricos del mundo no cursaron nada en la universidad. Que aún cree y espera, y el flaco Abel que se nos fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que no dejó la universidad. Preguntan, y lloré una tarde el primer desengaño. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. Comienzo de espacio publicitario. Instituto Ayelén, educación especial, primaria, posprimaria con formación laboral, Boyacá 1440 Flores, teléfono 4582-0590 o 4582-2585. Verano todo el año en Hostería Cabra Corral. Habitaciones con aire acondicionado, parque con cancha de fútbol 5, patio cervecero, asadores, cocheras, piscina y piscina cubierta climatizada, salón comedor con el mejor restaurante, wifi. Todo en Hostería Cabra Corral. Avenida Sarmiento 487, Coronel Moldes, Salta. Teléfono 0387 4905 022. Email reservas@hosteriacabracorral.com. Verano todo el año en Hostería Cabra Corral. Lavadero de autos artesanal Incars, particulares, taxis, remises, llévese su auto limpio en 15 minutos. Avenida de los Incas 4345. Lavadero de autos artesanal Incars. Fin de espacio publicitario. La Güemes. La Güemes. La Güemes.
Sentir Radio. Continuamos en Café y Economía con Eduardo Corrado. Las apuestas son si llueve o no llueve. Ah, y bueno, ¿qué va a hacer? Pero acá Manuela, que hoy vino con pilotín, nos va a decir qué pasa con el tiempo. Con el tiempo ya se los dije. No, dígame. Puedo otra decir vez. qué programas siguen. ¿Cómo que Son programa? masoquistas, Eduardo, ¿eh? A ver, yo necesito saber si va a llover o no va a llover. Va a llover hoy, ya dijimos que sí, que en algún momento del día va a llover, porque se pronostican posibles lluvias y lloviznas durante todo el día. ¿Y próximos programas? Ahí la dejo. Ahí está. Ahí está, ahí la dejo. Próximo programa de 8 a 9 viene Argentina Potente con el diputado Gastón Arispe, de 9 a 12 La Mañana del País con Mario Mintz y de 12 a 13 Golo. Ajá, luego programa deportivo. Sí, ¿cómo te va con Marcelo Benedetto y Marcelo Nazarala? Ajá. Y luego, no sé. No me ¿Cómo, preguntes. ¿Cómo luego? No sabe. Bueno, Ahí termina le toda preguntamos a Martín después. Bueno, sí. A las de 15 a 16, Martín, por supuesto, hoy está muy... Contacto político. contacto. Y Después después de las... operativo retorno. Ajá. Martín hoy está Y contento. después grandes programas deportivos, entre ellos River, que ayer hizo nota con el Pipa Higuaín. Ahora voy a buscar un pedacito, mano a mano, Néstor San Martín y Pipa Higuaín. Pero el ¿Tiene un padre, pedacito? El padre, el ah, padre, por el eso. padre, El verdadero, me el parecía. verdadero. Claro, Ajá. no Pipita. ¿Tiene? El que con su pipita sacó 2 goleadores. Ajá, exacto. ¿Tiene un minuto? ¿O cómo comienza la entrevista? ¿La tiene a mano o esperamos? En instantes. Bueno, porque eso es cultura. El fútbol es cultura, como lo que pasa en la vieja Buenos Aires. Sí, vida cultural en la vieja Buenos Aires, un análisis sobre el origen e influencia de los ámbitos de encuentro de la élite social e intelectual porteña, similitudes y diferencias con sus raíces europeas, el crecimiento del mercado cultural y el surgimiento de nuevos claustros académicos. Bueno, en esos claustros académicos que estábamos hablando, vino la pregunta del millón, ¿no? Gente rica y que fue poco o nada a la universidad, salvo, acá lo que opina el doctor Da Pena, que hay uno que sí lo rescata de ese montón, ¿no? No, sí, es decir, en general hemos estudiado mucho este tipo de circunstancias o estos perfiles en los emprendimientos. Usted sabrá que en la universidad llevamos adelante proyectos de emprendimientos y siempre hay que buscar modelos, roles, ¿no? Y lo que vemos, lo que se observa, es que gran parte de estos emprendedores, entrepreneurs que ya han amasado una fortuna, en general no cuentan con lo que uno esperaría fuese la educación tradicional estándar, es decir, de primario, secundario, universidad y después a una suerte maestría. Lo que pasa también, lo que es cierto, es que mucha de esta gente empezó muy, muy temprano. Entonces, 4, 5, 6 años de diferencia a veces hacen justamente un gran cambio. Uno empieza a los 20, a los 19, 20, 21 años con un negocio y eso lleva a que tenga que ocuparse del negocio, cuenta con el tiempo, porque a los 20, es decir, imagínense iniciar un negocio a los 45, 50 años, que uno tiene 2 hijos, 3 hijos, una esposa, una ex esposa, otra nueva esposa. Para una ex sola no alcanza. Claro, entonces, por eso, es decir, no es que no estudiar, a veces se puede malinterpretar y se dice que, bueno, si yo no estudio me va a ir bien porque toda esta gente no estudió y le va bien. Sí, pero esta gente es un caso excepcional dentro de muchos, es decir, la regla general es que uno... Y además esta gente ha estudiado de otra manera, ha estudiado cultura, ha estudiado filosofía, es decir, instruirse no es solamente bajo un patrón o un plan concreto que lo lleva a un objetivo determinado, sino que significa incorporar herramientas, conceptos, desarrollar habilidades y talentos que le permiten alcanzar sus objetivos. Y no todos quieren ser millonarios. Pues, la gente en general quiere ser millonaria, pero está dispuesta a pagar el precio de ser millonario. Es decir, es un desafío muy, muy fuerte en términos de dedicación, de tiempo que hay que proponer, de iniciativa, de talento, de derroche de inteligencia. No es para cualquiera. Eso lo mencionamos también nosotros mucho en los cursos de emprendimientos, porque hay como un mandato en el sentido de decir, bueno, todos los proyectos, todos los negocios tienen que ser gigantes, tienen que ser escalables. Y hay gente que quizás no quiere estar conforme con un negocio que le satisface sus necesidades y con eso es feliz y se siente incómodo si crece demasiado, porque bueno, crecer demasiado también genera sus
sus inconvenientes, es decir, sus complejidades. Así que bueno, en general hay que tomarlo como en el aspecto positivo, y el aspecto positivo de esto es que hay gente que ha estudiado, le ha ido muy bien, hay gente que no ha estudiado, le ha ido muy bien, y es como las modelos, es decir, cuando uno ve las modelos, son todas flaquitas, ¿sí? Pero eso no es la regla general, son modelos profesionales y se dedican a eso. Si uno trata de interpretar eso como una regla general en la cual esa regla es aplicable a todos los casos, bueno, realmente va a estar en problemas porque no puede lograr ese mismo tipo de cuerpo. Exactamente. Esto es como jugar al fútbol, pero por otro lado, nosotros decíamos el otro día también, dentro de la cultura está el dominio de los idiomas, ¿no? Y acá tenemos un nuevo tipo de turismo que aparece en la Argentina. ¿Cuál es? Y ahora te leemos y a ver qué opinás vos de esto. A ver si coinciden. Hasta hace algunos años, si algún extranjero nos paraba en la calle para hacernos alguna consulta, lo primero que preguntaba era ¿Do you speak English? ¿No? Sí. Bueno, pero desde hace un tiempo es cada vez más habitual encontrarse con turistas que prescinden del inglés para tratar de comunicarse en español. Muchos estudiaron nuestro idioma en sus países de origen o viajaron a nuestro país especialmente para aprenderlo en una institución educativa, ya sea de Buenos Aires, de Córdoba, de Mendoza, de Bariloche, de Salta, entre otras ciudades. Así que hay que tener en cuenta que en el mundo alrededor de 20 millones de estudiantes en español. 20 millones de estudiantes. Sí, en la universidad tenemos muchísimos estudiantes de intercambio. Esta es la época de estudiantes de intercambio y provienen mucho de Europa. Y justamente conozco a alguien nuestro, un estudiante nuestro que está en Europa, en Inglaterra, y que muestra el entusiasmo que tienen los chicos por venir a Argentina. Ajá. Es decir, a mí me llamó la atención porque nunca hubiese esperado algo de esas características. Y hablando de idioma, me hizo recordar una anécdota. Bueno, acá existe en general el argentino tiende a querer hablar en inglés para poder ser generoso y ayudar a los turistas, pero en Rusia nadie habla inglés. No sé si... Yo no he estado en Rusia, he tenido oportunidad de conocer experiencias, sí. Pero en Rusia hablan ruso y... nada más que ruso. Exactamente, y se acabó la historia. Entonces, si usted trata de hablar en inglés, en español, imagínese, es como quiere ir de un lugar a otro y no puede hacerse explicar. ¿Cómo haría para hacerse explicar de que quiere ir a una plaza, a la Plaza Roja, por ejemplo, de su hotel, y nadie le entiende lo que está diciendo? Y generalmente por señas. Claro, pero ¿cómo hacemos la seña de la Plaza Roja? Bueno, es como el Pictionary. Ahí hubo tendríamos que tomar el tema, podríamos hacer como seña en la Plaza Roja el tema del avión. Si recordás, hace unos 30 años, cuando Rusia estaba muy controlada todavía, hubo un chico de 17 años, tomó un avión, un Cessna, voló a baja altura y aterrizó en la Plaza Roja. Cierto. O sea que a lo mejor el avión puede mostrarte lo que es la Plaza Roja. Claro, si lográs... o por ejemplo uno señala una plaza y le pone y tiene un suéter rojo y hace señala la plaza y después el suéter, ¿no? Bueno, pero yo te cuento, yo estaba en Francia en el año 72, 71, 72 y era muy difícil que alguien te contestara si le preguntaba. Yo hablaba 10 palabras en inglés, te comunico, ¿no? 2 en francés, más o menos. Entonces, preguntar algo en inglés era que el francés no te contestara. Sí, es cierto. Estábamos yendo a la Escuela General de Negocios de París y ahí estábamos con el tema del ajuste por inflación que había empezado. ¿Tenía inflación en Francia? No habían aprendido que era el ajuste por inflación y contrataban a argentinos que eran, por supuesto, los inventores de esto. Pero entonces podríamos decir que junto con el dulce de leche, la virome y el colectivo está el ajuste por inflación. Y los alfajores. Un libro de ajuste por inflación y un alfajor. Es muy apreciado. Los alfajores argentinos en los años 80 era el mejor regalo que vos le podías llevar a un español. Interesante. Y si le llevabas un paquete de yerba, eras como un dios ya. Claro, pero el mejor regalo que un español a mí me podría hacer es una pata de jamón serrano. Bueno, muy común era en las saliditas que se había, en las seguidillas que se hacían en los bares en España, donde toman vino, por supuesto, alguna otra bebida espirituosa, era comer mucho jamón crudo. Claro, te tenías que cuidar de la presión, ¿no? Pero por supuesto tenemos que desarrollar la industria y tenemos San Luis. Y acá vamos a tener después el comentario cómo se desarrolla una economía regional. Vamos a tomar una cualquiera, en este caso San Luis. San Luis invirtió unos 1.100 millones de pesos en la provincia desde el año 2011. Es el sector industrial que acelera su desarrollo.
Unas 300 grandes empresas de alimentación, metalmecánica y agroindustria, entre otros rubros, aportan al crecimiento de la actividad económica. Y algunos números, 20.000 habitantes de San Luis trabajan de manera directa en el sector industrial de la provincia, de acuerdo con datos oficiales. 30.000 personas están vinculadas con las industrias de San Luis de manera indirecta. Están vinculadas a servicios que demandan las empresas. Ajá, ahí tenés una provincia que se está desarrollando y por otro lado te damos un dato de otra, ¿no? De yerba mate. Sí, deciden hoy si aumenta la materia prima. Tras algunas idas y vueltas se reunirán nuevamente los directores del Instituto Nacional de la Yerba Mate en busca de acordar un nuevo valor para el kilo de hoja verde y canchada, según publicó diario misionero El Territorio. Tras la negativa del secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, del aumento del kilo de yerba a salida del molino, se tratará de fijar hoy los valores para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2014 y el 31 de marzo de 2015 y evitar el laudo. Bueno, ahí tenés una cosa. Vos hablaste de molino. Bueno, en la esquina del viejo molino hay un corte en la avenida Callao y Rivadavia, hay un cortecito, le avisamos a los oyentes que tenga precaución. Volvamos al tema. Tenemos yerba mate, tenemos el desarrollo de San Luis y por otro lado dice ámbito financiero, es un artículo que escribe Frances Moore, dice el costo del desacato. Y entonces ahora situémonos en una posición, estás dando una clase y cómo le explicamos todo esto junto a los alumnos. San Luis en crecimiento, yerba mate, ¿y qué pasa con el costo del desacato para las exportaciones argentinas? El costo del desacato, ya había un costo del desacato, lo que se ha hecho es una resolución formal de que Argentina no está cumpliendo. Hay 3 países que han sido declarados en desacato a nivel mundial por parte de Estados Unidos. Argentina, ahora, Rusia y Congo, si mal no recuerdo, son los 3 países que... A algún lado tenemos que llegar al podio. Es decir, desacato, ¿qué puede llegar a implicar? Que se pone una multa, es decir, no, más de eso no puede ser, es decir, no hay una ley penal que implique detener a los... Es decir, que en ese sentido no es más que eso. De todas maneras, no es el tipo de circunstancias que ayudan. Es decir, hay un desacato y eso termina siendo una consecuencia natural de lo que Argentina sostiene como su posición, que es no reconocer el pago, al menos por el momento, y no reconocer que en algún momento se puede llegar a pagar de las sentencias de los Hold Outs de Griesa. Y con respecto a las economías regionales, sufren por el tipo de cambio y sufren por la inflación. El tipo de cambio lo que provoca es que dejen de ser competitivas, es decir, al estar el dólar a un valor muy muy bajo en relación a otro tipo de bienes, deja de percibir el productor, deja de percibir el dinero. Pasa con la soja, por ejemplo, que no solamente se observa que hay un precio muy muy bajo, sino que además de eso el tipo de cambio está muy muy bajo. Y por otro lado, el aspecto importante es que los costos suben, sobre todo los costos salariales suben. Entonces uno se ve o se encuentra en definitiva estrangulado por unos costos que suben y por unos precios que no son tan buenos, y eso afecta la rentabilidad, y al afectar la rentabilidad afecta los incentivos. Es decir, si no logro obtener cierta renta, si no logro obtener cierta rentabilidad, quizás prefiero no producir. Algo de eso ha sucedido con la carne en los últimos 10 años. En definitiva, sabemos cómo termina funcionando una política de precios máximos. Desincentiva la inversión, desalienta las inversiones, y uno después se encuentra que no hay oferta, y eso hace que suba el precio más todavía, o que la presión sobre el precio sea muchísimo mayor. Supongamos lo decía con la yerba, ¿no? Más allá de la circunstancia en especial que uno no conoce, puede haber posición de mercado, es decir, hay circunstancias que uno no conoce, pero supongamos que me sale 120 y me pagan 100. Entonces el año que viene no voy a hacer yerba. Entonces en lugar de haber más yerba, va a haber menos yerba, con lo cual eso va a ser más presiones. Eso de nuevo, la historia que hemos visto, la hemos visto en la carne. El punto es aprender un poco de las historias es decir, de los finales que ya sabemos que existen en economía, para poder orientar de manera apropiada los recursos dentro de la propia economía y sobre todo los recursos regionales. ¿Vos creés? A ver, vamos a analizar un poco la historia argentina y te la dejo en el aire la pregunta, ¿no? Sí. ¿Vos creés que los problemas argentinos son repetitivos? Por ejemplo, el caso de las carnes con el debate famoso de Lisandro de la Torre.
en las carnes, y por otro lado es repetitivo la caída del precio del precio del peso, es decir, que se va devaluando siempre a partir de, yo creo que desde 1946 hubo una gran devaluación en el 52, que lo llevó a 2,50 y el salario mínimo se estableció en 850 pesos. El caso típico era el de Alpargatas. Entonces, esos casos son repetitivos en la Argentina. ¿Y por qué? ¿Son repetitivos por temas económicos o por temas psicológicos mezclados con la economía argentina? El Pipa Higuaín jugó en River, jugó en Boca primero, después jugó en River, y nada, y lo tenemos ahí para charlar un poco de fútbol y de este River y Boca. Buenas tardes, Pipa, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, Néstor Sammartino te habla, viejo, ¿cómo estás? Todo bien, Néstor, gracias a Dios, acá andamos. Preparándonos para irnos a verlo a Gonzalo un rato, así que me pierdo el clásico, lo voy a ver por la tele. Pero, escúchame, ¿cómo ves el clásico con Gonzalo Higuaín? ¿Cómo está más tranquilo el hombre? Ahora es más hombre, ya dejó de ser un pibe. Sí, claro, no, ya está grande, sí, seguro. No, bueno, ya veremos allá, ¿viste? Porque siempre que el clásico coincidió estando con él allá, sí, lo vive con mucha intensidad, imagínate. A pesar de que hace ya 8 añitos que se fue del club, viste cómo es esto, ¿no? Es un club que para nosotros, River, es muy representativo para la familia, y siempre que le va bien nos pone muy contentos. Sí, pero digo, Gonzalo... Continuamos en Café y Economía hasta las 8 por la Güemes con Eduardo Corrado. Por supuesto, teníamos esa nota con el Pipa Higuaín, con el viejo Pipa Higuaín. Claro, el verdadero. ¿Cómo el verdadero? ¿Qué es eso? El verdadero es el padre. Lo de los pibes, los hijos le robaron el sobrenombre. Y a la vez me parece que el Pipa tenía el Pipa. Y los pibes eran más lindos que él. Sí. Sospechoso eso. Yo también. Tanta concentración. Digo, dos cosas complicadas para el Pipa Higuaín, que siempre es una cargada lógica. Los dos pibes juegan muy bien al fútbol. Ajá. Y era más bien un tipo picapedrero. Claro, de garra. De garra. Bueno, ahí pasamos y dejamos en el aire el tema. Pobre, va a sospechar, ¿no? Ahora viene acá la radio y se arma un lío bárbaro. Bueno, son las cosas que pasan, ¿no? En la radio. Ahí teníamos grabada la entrevista. Mañana vamos a tener grabada la entrevista con el intendente, con uno de los intendentes de Neuquén. La hicieron las chicas de la producción, en el aprendizaje que hacen diariamente de lo que es la radio. Pero por supuesto quedó la pregunta en el aire como para el cierre del programa, doctor Da Pena. Sí, es curioso, ¿no? Es interesante la pregunta, y a veces uno se pregunta también si los países tienen comportamiento de los humanos que los componen, de las personas que los componen. Recién hablábamos fuera de aire sobre si un país se puede volver loco, si eventualmente puede un país comportarse como un país loco o como un país ciclotímico, o etcétera, etcétera. En el caso argentino lo que uno observa es que no aprende. Es decir, ya sabemos cómo termina la historia, la hemos vivido. Historias que están vinculadas a precios máximos, historias que están vinculadas a déficit fiscal. Es decir, las crisis en Argentina terminan siendo recurrentes en el sentido de que se forma un loop, un ciclo. ¿Sí? Todo bien, hay una crisis, después todo bien, empieza a mejorar todo, el Estado se ceba, empieza a gastar, en algún momento se termina siendo insostenible y nuevamente una crisis, y vuelta en esa. Y fíjense, por ejemplo, hablábamos de la moneda, ¿no? Y las inconsistencias que a veces existen y cómo uno debiera pegarse más a las reglas. Cuando visitamos el Banco Central, cualquiera que lo visite puede encontrar en letras de molde, ni siquiera en un cartel, sino escrito en letras de molde en la entrada por Reconquista, que la misión principal del Banco Central de la República Argentina es preservar el valor de la moneda. Y cuando mencionabas la historia, Eduardo, y a la moneda argentina le han sacado 13 ceros.
Y es decir, es curioso cómo uno de alguna manera la inmanencia o el momento lo lleva a generar cuestiones que están vinculadas con el corto plazo en lugar de poder ver el largo plazo. Por uno puede decir, bueno, Alemania también tuvo hiperinflación en su momento, realmente la tuvo y fue muy muy feroz. Sí, pero aprendieron. Aprendieron de eso. Exactamente, aprendieron y a partir de eso ha pasado a ser su primer miedo. Es decir, el hecho de que el Banco Central Europeo no haya emitido hasta este momento o no haya generado las mismas condiciones de provisión de euros que en Estados Unidos con los dólares, ha sido por las reticencias de Alemania a emitir y al efecto que tiene la emisión y a la facilidad que tiene la emisión. La emisión es como pagar con los cheques de uno, entonces es muy... Yo siempre lo he mencionado varias veces acá. Argentina recién va a ser, o un requisito para ser una potencia económica mundial es tener una moneda fuerte. No hay ningún país en el mundo que haya logrado ser una potencia económica con una moneda débil. Y en ese sentido me da la impresión de que Brasil lo ha entendido. Y de que a veces el miedo, en esto que mencionabas antes, con respecto a las próximas elecciones, es que pueda llegar a cambiarse algo en ese sentido. Bueno, ahí estuvimos hablando hoy en Café y Economía. Por supuesto, decime quién hicimos el programa y le damos un cierre cortitito como cuando empezamos. En la operación técnica, Martín Seí, de la locución Mario Neto, con quien les habla Manu Ripa, en la conducción el doctor Eduardo Corrado y hoy invitado especial. Sí, el doctor José Pablo da Pena. Bueno, la música no decimos porque la inventé en el momento, faltaba la musicalizadora, entonces hice algunos líos y por supuesto emití música por mi cuenta como si emitiera dinero y salió inflacionada la música argentina y dijimos cuando empezábamos el programa que vos ahí tomaste un tema no de la locura que pueden a lo mejor tener los países y nosotros tomábamos al principio el ajedrez. A lo mejor entre ajedrez y locura logramos hacer un país, siempre y cuando logremos pisar la pelota como en el partido Boca River y logremos hacer alguna jugada, tirar alguna pared y hacer el gol y por supuesto dejar a los oyentes pensando. Terminamos como empezamos. Señores oyentes, piensen y saquen ustedes sus propias conclusiones.